Número desconocido. Un fanfic de Touhou. Narrado por Carlos. El set estaba listo, las cámaras se encontraban en posición para grabar y las luces finalmente estaban en su punto justo. Todo se encontraba listo para hacer la película, pero tristemente el actor principal todavía se encontraba asustado y el resto del elenco aún no había llegado. Revisando la lente de su cámara fotográfica una vez más, un hombre de piel blanca bronceada, cabello negro y una prominente barba castaña, el famoso director Oriol Hempsen se encontraba ansioso por empezar la película. Su reluciente cabello negro peinado con gel se encontraba tapado por una gorra que llevaba la imagen de la empresa cinematográfica para la que trabajaba, Dirty Play. Impson se sorprendía al ver cuán cínico se había convertido el mundo al punto de que una pequeña empresa de dudosa moral como esa podía conseguir eslogans y logos comerciales dignos de una empresa respetada como la Warner o Fox. Solo que ambas empresas no querrían hacer los filmes que Dirty Play hacía y mucho menos que sus nombres estuviesen asociados a dicha compañía. Su camisa blanca con el logotipo de Dirty Play junto a una cazadora negra con varios bolsillos y sus vaqueros azules desteñidos terminaban de darle a Impson un aire similar al de Steven Spielberg. Acomodando sus anteojos negros, Impson rió al pensar que Spielberg jamás haría el tipo de filmes que él hacía y que estaba a nada de volver a realizar. Revisando su reloj negro de pulsera, Impson se enfureció al ver que su equipo de producción se encontraba con más de una hora de retraso y comenzaba a preocuparse seriamente de dicho retraso cuando su teléfono celular comenzó a sonar. Tomándolo creyendo que se trataba de su viejo informante quien le estaba pidiendo que dejase el proyecto porque la policía ya sabía todo sobre su siguiente filme y locación, Impson vio en la pantalla de su celular que este decía, número desconocido. Las opciones de atender y colgar se encontraban debajo, temeroso de contestar, Impson rechazó la llamada pensando que se trataba de su compañía de teléfono queriendo fastidiarlo con alguna promoción rara. A los pocos minutos aquel número desconocido volvió a llamarlo y después de un segundo intento fallido de rechazar la llamada, al tercer intento de contactarse con él, Impson atendió el teléfono. «Hola», preguntó Impson molesto, detrás de la línea se oía una respiración demasiado agitada, casi parecía estar riéndose. Aquello irritó a Impson quien volvió a preguntar «Sí, hola, ¿quién es?» «¿Dónde está?», le preguntó una voz femenina infantil cuyo tono rayaba entre una niña y una jovencita de unos posibles 15 o 16 años, ¿dónde se encuentra? «¿De qué carajos me está hablando, jovencita?», le respondió con dureza Impson, tratando de mostrarse enojado y amenazador. «Tú sabes de qué estoy hablando», le respondió aquella voz cuyo tono se oía excitado, como si estuviese conteniéndose de reír por la broma que estaba por realizar. Por un minuto, Impson pensó en colgar y salir huyendo de allí debido a que podía tratarse de la policía o de un chantajista que buscaba extorsionarlo. «Buena suerte con eso, amigo», pensó Impson tragando saliva. Aquella voz volvió a dar una especie de gemido que rozaba con una especie de orgásmica risa, incomodando a Impson. «Escucha, pequeña, no sé quién eres o qué quieres, pero si esto es una broma telefónica entonces te aseguro que te has metido con la persona equivocada para joderla», le espetó Impson provocando una risita muy infantil detrás de la línea, como si para esa pequeña aquello fuese un juego. Molesto, Impson le espetó con furia, «No estoy bromeando ni jugando, pequeña estúpida, te estás metiendo con la persona equivocada y cuando te encuentre te juro que voy a...». «¿No quieres saber por qué tu equipo de filmación aún no ha llegado?», lo interrumpió aquella voz con un tono risueño. Impson sintió como su incomodidad mutó a un inexplicable miedo al sentirse, de algún modo, descubierto. Sintiendo como el sudor de sus manos estaba a nada de mojar su teléfono móvil y obligarlo a soltarlo, Impson colgó la llamada y apagó el teléfono celular. Apresurándose a la salida, oyó como su celular volvió a sonar. Sintiendo como su cuerpo se petrificaba al oír aquel jodido tono de llamada que salía de su teléfono celular apagado, Impson solo pudo murmurar con su voz entrecortada debido al extraño miedo que sentía. «No puede ser». El miedo no era lo único que salía de él sin un motivo aparente, salvo el que su teléfono siguiera sonando a pesar de estar desconectado. También sentía como su cuerpo dejaba de seguir su sentido común y en lugar de huir hacia su automóvil, solo se quedó parado atendiendo la maldita llamada. «No vuelvas a cortarme», lo amenazó aquella juvenil e infantil voz por medio de la otra línea. ¿Qué es lo que quieres de mí?», le preguntó Impson tratando de controlar su inexplicable miedo. «¿Dinero? ¿Drogas? ¿Strippers?». «No te pases de gracioso conmigo», le contestó aquella voz con un tono más maduro, casi como si fuese el de una mujer con voz ronca. «Lo que quiero es que me digas dónde se encuentra, si lo haces te dejaré vivir».
Aquella última frase provocó que Impson sintiese su respiración cortarse por unos breves 15 segundos. Te lo pregunto otra vez, continuó aquella voz cuyo tono había vuelto a ser jovial e infantil, ¿no quieres saber qué pasó con tu equipo de filmación? Muero de ganas de saberlo, le contestó Impson con un tono de ironía que remarcaba su miedo ante la respuesta que le darían. La voz largó una divertida risa, como si le hubiesen contado un buen chiste, y le respondió: ve a la sala de edición y allí te lo mostraré. Obedeciendo el pedido de la perturbadora voz, Impson se dirigió, casi en contra de su voluntad, a la sala de edición que tenía varios pósters de otras películas que él había dirigido en el pasado. Sin un motivo válido siquiera para hacerlo, se sentó en la cómoda silla negra con 4 rueditas debajo y encendió el ordenador. Buen chico, le contestó la voz con el mismo tono que usaría en un perro que estaba aprendiendo un truco nuevo. Ahora quiero que mires la carpeta con los siguientes archivos que puse especialmente para ti dentro de tu complicada máquina moderna. Su corazón corría a 1000 por hora. ¿Acaso habían hackeado su máquina y colocado unos archivos sin que él se diera cuenta? ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo? Llevó su mouse a donde estaba la carpeta de archivo e hizo clic en ella mostrándole una nueva carpeta que se llamaba Coeasy y sus amigos. Un poco confundido por dicho nombre, Impson abrió la carpeta y vio con horror lo que ella contenía. Largando una risa traviesa, la voz añadió con un tono lúgubre: ninguno de ellos me dijo dónde estaba lo que buscaba. En la primera foto se veía al productor de Dirty Play, Andrew Jean, flotando en su piscina boca abajo con el agua mezclada con su sangre alrededor. En la segunda fotografía se encontraba James Conover, el encargado de reclutar a los protagonistas de los filmes de Dirty Play, acostado en el comedor de su casa, al lado del sofá y la televisión. Se encontraba de perfil mirando al sofá con su estómago abierto y sus tripas desparramadas por toda la alfombra. En la expresión de su rostro se encontraba una agonía junto a un horror inimaginable. En la foto siguiente se encontraba la estrella del filme, Sue Carpenter, una belleza de cabello rubio teñido para la ocasión y que se encontraba desnuda, encadenada y brutalmente crucificada. Algún cristiano verá esto y perderá la cabeza, pensó Impson antes de largar un fuerte vómito sobre la mesa del ordenador al contemplar cómo el vientre y estómago de Sue se encontraba abierto de manera vertical y sus tripas estaban desparramadas en el suelo de su habitación. La habían destripado igual que a un pescado. En la cuarta y última fotografía se encontraba Hugo Rempeley, camarógrafo, encargado de la iluminación y un actor muy vigoroso en muchas oportunidades. Impson pudo saber que se trataba de él al reconocer su sortija dorada con un diamante en el centro que solía llevar a todas partes, debido a que el resto de la hórrida carnicería que había en aquella foto llena de un nauseabundo color rojo sangre era casi imposible de ver o siquiera reconocer. Impson difícilmente creería que los restos de órganos, tripas y carne que estaban en aquella foto alguna vez fue un ser humano con mucho potencial para ese tipo de filmes. Incapaz de controlarse, Impson volvió a vomitar e intentó levantarse, soltando el teléfono y cayendo de rodillas mientras miraba con sus ojos desorbitados como el verde de su vómito cubría el piso. La perversa voz infantil continuaba riendo desde la otra línea. Sintiéndose incapaz de correr o huir de esa psicópata, Impson tomó el teléfono y le espetó con su voz granzosa y a la vez jadeante: te voy a matar, hija de puta. Voy a atraparte y a matarte. O puedes decirme dónde se encuentra y vivir el resto de tus días para contarle esto a tus enfermos amiguitos, le propuso aquella voz con un tono divertido y amenazador a la vez. ¿Quieres saber dónde se encuentra, le preguntó Impson con un tono de ira y coraje. Bien, te lo diré, pero lo haré en persona. Incluso lo degollaré en tu presencia. Dime dónde estás y te lo mostraré con gusto. La voz se mantuvo en silencio mientras Impson se levantaba del sucio suelo y se dirigía a donde tenía guardada su arma. Vamos, dime dónde te encuentras y te diré en persona dónde está, la provocó Impson, sacando su revólver y rugiendo: ¿dónde estás? Tras otro segundo de silencio, la voz le respondió: detrás de ti. Aquellas palabras confundieron a Impson, quien solo pudo decir: se dio vuelta solo para ver cómo un filoso cuchillo se clavaba en su estómago y se movía con rapidez sobre su vientre cortándolo en horizontal. Dio un disparo que solo impactó en el techo debido a que sus ojos estaban sobre el aspecto de su agresora, de pequeño tamaño, cabello verde, aunque por momentos parecía ser gris, ojos verdes y una piel blanca. Llevaba una camisa amarilla con una falda verde, un elegante sombrero negro redondo con un lazo amarillo cubría su verde cabellera y un tubo de color azul con un extraño orbe cerrado la rodeaba. Llevaba un viejo tubo de teléfono rosa, con un cable que parecía no dar a ningún lado, con el que estuvo hablando todo el tiempo.
La sádica sonrisa de aquella pequeña se acentuó al retirar el cuchillo destripando a Impson. Dando unos pasos hacia atrás, Impson trató de apuntarle a la pequeña psicópata diciendo: «Al menos, te llevaré conmigo». Tras apuntar mejor, disparó y la pequeña recibió un tiro en el hombro, pero lejos de sangrar o mostrar signos de dolor. La pequeña rió diciendo: «¡Qué divertido! Por favor, déjame tratar a mí también». «Sí». Su voz se agravó al decir esa última parte y el orbe que la rodeaba se abrió mostrándole un enorme ojo que lo miraba con inexpresiva atención. Impson, al verlo, dio un último alarido de horror antes de que unas luces destellantes lo atraparan y quemaran por completo. Se encontraba en el interior de un remolque, acurrucado en el suelo con su rostro oculto sobre sus piernas, llorando de miedo y pesar debido a que esos hombres malos lo habían secuestrado la noche anterior y ahora no sabía dónde estaba. Todo había comenzado la tarde del día anterior cuando se encontraba pescando junto a su mejor amiga. Ella solía acompañarlo todas las tardes desde haría un año atrás cuando la encontró cerca del río jugando con su hermana. Él les preguntó si podía acompañarlos y, tras mostrarle su caña de pescar, la pequeña asintió. Desde entonces ambos habían formado una tierna amistad que se reforzaba cada vez que iban de pesca, jugaban a la pelota o simplemente miraban los hermosos fuegos artificiales que ella solía producir sin ningún problema. A pesar de que ella le dijese que muchos le tenían miedo, el pequeño Willie Gordon nunca encontró los motivos de dichas afirmaciones. Al contrario, Willie veía en su pequeña amiga a una niña igual de solitaria que él, con gustos distintos a los acostumbrados. La noche anterior ambos fueron al parque de diversiones con intenciones de montar las atracciones y aunque Willie siempre reía mucho al estar con ella, más de lo que reiría si viese una buena comedia en el cine, esa noche se sentía mejor que feliz al estar a su lado. Por desgracia esa felicidad terminó esa misma noche al adentrarse al castillo embrujado y ser secuestrado por un sujeto que había visto una hora antes merodeando cerca de los juegos, vigilándolos a ambos o a varios niños distintos que se encontraban alrededor del parque. Willie se separó de su amiga y, tras llamarla, fue abducido por aquel hombre quien lo llevó hasta su camioneta, lo maniató y se lo llevó hasta ese remolque donde un hombre malo con traje de oficial lo amenazó con llevarse a toda su familia a la cárcel si no obedecía lo que él o los otros le decían. Ahora, Willie se encontraba asustado, triste y angustiado debido a que el director de esa película le dijo que debería hacer cosas malas con la actriz cuando ella llegase. Al abrirse la puerta, Willie tensó sus músculos y rompió a llorar con fuerzas hasta que oyó una voz conocida hablarle. «Te encontré». Willie alzó su cabeza y vio a su amiga sonreírle con dulzura. «Te estuve buscando por todos lados. ¿Por qué te separaste de mí?» «Coisi», exclamó Willie abrazándola con fuerzas, llorando sobre su regazo. «Tranquilo Willie, ahora todo está bien, estás a salvo. Te llevaré a casa y luego iremos a pescar», le prometió Coisi abrazándolo con cariño. «Pero si no hago lo que ellos me dicen, ese oficial malvado arrestará a toda mi familia», le contó Willie. Coisi sonrió y le respondió: «No, si yo antes digo algo al respecto. Solo un pago más y podría retirarse de la fuerza de policía». Los sobornos de Doritwell eran más provechosos que su sueldo como un pobre empleado público. Solo era escoger al chico, proveer información de su paradero y una vez que fuese secuestrado, amenazarlo con llevarlo a prisión o matarlo si no hacían lo que ellos decían. El niño se quedaría callado de por vida si no quería volver a pasar por lo mismo o si no deseaba ser asesinado. Con esas tácticas aquel oficial de cabello castaño, rostro rubicundo y aspecto rudo se había hecho con una fortuna que sus colegas apenas podrían soñar. El sonido que su teléfono móvil producía al recibir una llamada lo sacó de su concentración y, con un extraño e inconsciente miedo, vio la pantalla de su celular para saber quién lo llamaba. Antes de largar un agónico grito debido al filo de un sangriento cuchillo atravesar su espalda, leyó: «Número desconocido». Fin.